Muy pero muy buenos días a todos y a todas. Acá el profesor Daniel Galán y vamos a trabajar un poco de educación cívica. Si algo tenemos que hacer los docentes antes de comenzar una cursada es explicar de qué trata la materia y por qué esos conocimientos son importantes. El nombre de este espacio no es nada más ni nada menos que la educación cívica, lo que implica abordar la formación de los habitantes de un país. Pero bueno, esa tarea tomada así, en toda su amplitud, sería nada más ni nada menos que la que tiene la escuela en sí. Se trata de la formación de los habitantes de un país, sí, pero no en todos los asuntos, sino que acá nos especializamos en los asuntos que sirven para orientar e involucran nuestras relaciones y formas de vida en sociedad. El respeto a las leyes, por ejemplo, pero también la diversidad de opiniones, al cumplimiento de nuestras obligaciones como ir a votar, pero también a la solidaridad como medio de progreso. Dice el texto que tienen para trabajar: la educación cívica es una capacitación dirigida a los habitantes de un país con el objetivo de lograr su participación responsable como ciudadanos. Y hablamos de participación responsable porque justamente en las sociedades modernas todo lo que uno haga afecta a los que están a su alrededor. Así, hoy por ejemplo, uno de los temas más importantes en la educación cívica son esas campañas que le explican a los habitantes que deben usar barbijo o mantener distancia, por ejemplo. La escuela toda se aboca a la educación cívica cuando en fechas resonantes, como las del último 24 de marzo, plantamos con compañeros, profes y personas de la comunidad un árbol para decir: a pesar de tanta muerte, nosotros apostamos a la vida, memoria, verdad y justicia. Esa actividad va más allá del hecho en sí, siembra valores, y apostar a estos valores como el respeto, el compromiso y la solidaridad también hacen a la educación cívica. Mismo el 2 de abril, cuando conmemoramos a nuestros caídos en la Guerra de Malvinas. Allí reconocemos a esos combatientes como nuestros compatriotas, pero también nos reconocemos a nosotros mismos como parte de una misma nación, con intereses comunes, con todo el análisis y las críticas que le quepan al caso. No obstante esto, no es solo la escuela la que se encarga de impartir educación cívica, ya que la hacen las distintas instituciones del Estado, a través de campañas públicas como en publicidades o a través de promoción de material educativo, como puede ir desde libros hasta intervenciones artísticas. Todo lo que es Canal Encuentro, el dibujito Samba o la campaña de la cuidadanía apuntan a eso. Entonces, frente a la pregunta ¿para qué sirve la educación cívica?, decimos, muy simple y muy concreto: a más educación cívica en la población, mejor convivencia y mejor calidad de vida. Y en tiempos tan duros como estos, en los que todo lo que hagamos puede impactar en los demás, cobra más importancia que nunca. Bueno, avancemos. Adentrándonos más en los textos de trabajo, tenemos en el de la primera clase que comienza con algunas pautas de trabajo y entrega. Ya vamos a repasar esto antes de terminar el video. Pero cuando nos adentramos en la cuestión más teórica, este escrito que les presento puede llegar a apabullar. Por ejemplo, cuando dice que la materia pretende comprender y relacionar las principales nociones que hacen a la vida de los ciudadanos en las democracias modernas. ¿Por qué apabullar? Porque podemos hacernos los distraídos y pasar por largo esas palabras elegantes o detenernos una por una. ¿Qué son los ciudadanos? ¿Qué son las democracias? ¿Por qué esta distinción entre democracias modernas? ¿Hubieron democracias de otro tipo antes? Bueno, claramente acá vamos a tomar el camino complicado, el de analizar concepto a concepto para poder enriquecernos de ellos, usarlos correctamente y a partir de esto analizar nuestra propia realidad. Este es el objetivo de estas primeras clases, pero también el de entrenar la lectura. Recuerden que si no entienden algo, primero que está todo bien. Se lee de nuevo y ahí todo cobra sentido. Pero ante la menor duda me consultan, para eso estoy. Habiendo definido un poco lo que es educación cívica, detengámonos en el concepto central de toda la cursada, que es la ciudadanía. Hablar de educación cívica, como hicimos, no es otra cosa que hablar de la educación a los ciudadanos. Señala el texto al respecto: la ciudadanía es aquella condición que nos reconoce una serie de derechos políticos y sociales que nos permiten intervenir en la política del país. Entonces, encontramos cómo el reconocimiento de nuestra ciudadanía es el elemento que nos permite participar en las decisiones del país. Nos permite elegir y ser elegidos. Nos hace parte de una comunidad y nos asigna una responsabilidad a su interior. Por eso no alcanza con ser ciudadano, hay que ejercer la ciudadanía. ¿Cómo? Respetando y haciendo respetar las normas básicas de convivencia y reclamando por el pleno goce de nuestros derechos. Salud, educación, trabajo, todos están al mismo nivel a la hora de asegurarnos condiciones dignas de vida. Pero también hace un ejercicio de ciudadanía el entrenador del club de barrio, que pone su tiempo para que los chicos del barrio no estén dando vueltas en la calle y aprendan de trabajo en equipo, valores, compromisos y demás. Hace un ejercicio de ciudadanía la señora que pone su casa y cocina para organizar una olla popular y asegurarle el plato de comida a los vecinos que la están pasando mal. Hoy, por ejemplo, un ejercicio de ciudadanía es estar cuidándonos.
Si la ciudadanía nos relaciona a la comunidad, sea nacional, provincial o local, hoy cuidarse a uno es cuidar a los demás, y por eso no es opcional. Es una obligación ética, porque hoy tomar precauciones en materia de salud no es algo que uno haga por uno mismo, sino que lo hacen por los demás, por aquellos que más lo necesitan. Y de eso se trata construir un país, y es preciso para ponerlo de pie nuevamente. En ese proceso la ciudadanía nos confiere una responsabilidad. Luego tenemos un texto de Agustín Wolf. Este texto no es un texto estudiantil o académico, es un texto con el que me topé en internet y me pareció muy interesante porque pone en juego varios conceptos. De hecho, el título no es del autor, sino que se lo agregué a modo ilustrativo para que nos hagamos una idea de qué trata. Estado, ciudadanía y democracia. Conceptos los tres que son ejes de trabajo de este espacio. Dicho sea de paso, se espera que en la materia, si les pregunto por cualquiera de estos, ustedes me los puedan definir y explicar de qué se tratan. El texto es un texto de opinión. Acá Wolf hace un diagnóstico de Latinoamérica. Nos explica cómo ve la realidad en el continente, cuál cree que son sus principales problemas y cómo abordarlos. Al respecto dice, ok, en América Latina prima la democracia, sistemas en los que las sociedades pueden tomar sus propias decisiones. No obstante, esta participación no se concreta y esto trae un montón de problemas. Por eso dice, la democracia debe ser participativa. Si los principales interesados en que los estados garanticen el pleno goce de derechos son las amplísimas mayorías de ciudadanos, porque son los que más lo requieren, pero sus voces y demandas no llegan a los responsables, poco probable es que logre un resultado satisfactorio. Vemos también cómo hoy por hoy este texto puede quedar viejo, pese inclusive a no tener muchos años, es de 2018. Pero señalaba cómo Latinoamérica ostenta ser el continente que más ha avanzado en los últimos años en reducción de pobreza. Si bien eso era cierto, no se nos escapa que estos últimos años muchos de sus principales países dieron un giro desde políticas que privilegiaban la inclusión a otras que privilegian más las ganancias de determinados sectores económicos. No obstante, él no dice solamente que el problema es la pobreza, sino que sostiene que el problema es la desigualdad. De hecho, dice que Latinoamérica sigue siendo el continente más desigual del mundo. Es esta desigualdad la que condujo a todo tipo de manifestaciones por parte de los ciudadanos. Por transporte, educación o salud son solo algunos ejemplos. Entonces, si no se hace algo al respecto, advierte, se van a ver manifestaciones cada vez más agresivas. ¿Por qué? Porque si hay una demanda de la sociedad que no llega al Estado y que no encuentra representación, esta demanda va a ser cada vez más y más fuerte. Por eso, es necesario abrir espacios de participación. En este sentido el texto es muy claro y lo que debemos hacer es encontrar qué quiere decirnos el autor con él. En función de estos conceptos es que les planteé 5 actividades para este primer material, que son muy concretos. El primero dice, identifique cada uno de los conceptos utilizados en los textos y busque su definición para clarificar su significado. ¿Qué conceptos utilizamos? Estos de los que venimos hablando, ciudadanía, Estado, democracia, etc. Luego la siguiente dice, ¿qué es la ciudadanía y en qué ámbito se forman los ciudadanos? Esto lo pueden leer, googlear o mismo retroceder este video que ya lo tratamos. Otra pregunta, ¿cuál es la propuesta central de Wolf? Es lo que justamente acabamos de señalar. Y particularmente las que más me interesan son las últimas 2 consignas, que apuntan más a una reflexión, a un análisis personal. Dice, atendiendo a que dicho texto es anterior al año 2018, ¿con qué hechos del último tiempo podrían relacionarse las advertencias que hace el autor al respecto? Hay muchísimo material. No pensaría tanto quizás en las manifestaciones que se vinieron dando de 2020 para acá, porque acá particularmente la agenda de la pandemia se lo comió todo. Pero sí en los anteriores. ¿Qué pasaba en el continente? ¿Por qué se manifestaban los ciudadanos en los países? Se me ocurre, por ejemplo, pensar el caso chileno. Y por último tenemos la pregunta, ¿cómo se relacionan los conceptos planteados en el primer texto con la propuesta de Wolf? Y ahí nos toca pensar, ¿cuáles eran estos conceptos y qué nos quiere decir el autor con ello? ¿Cómo los usa? ¿Para qué? ¿Qué propone? Y demás. En lo que respecta al segundo texto de trabajo, este recoge todas las conmemoraciones que vinieron ocurriendo en estos últimos días y de las cuales hicimos mención previamente. El 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Conmemoraciones que se enmarcan en un mismo contexto histórico, el de la última dictadura argentina. Hablamos de última porque anteriormente ya se habían venido dando distintas interrupciones a la democracia, pero ninguna tan cruenta y terrorífica como esta, signada por la tortura, desaparición, muerte y robo de bebés. A su vez recoge el guante de los temas de la primera clase, puntualmente del que refiere a la ciudadanía. Esa condición que, como dijimos, nos confiere derechos y obligaciones. Pero tiene como epicentro otro concepto central de la materia, que es el de Estado.
Tal como con otros conceptos solemos hablar de Estado, usar la palabra indistintamente para referirnos a muchas cosas, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es el Estado. Bueno, acá establecemos una definición. El Estado es un sujeto de derecho internacional que posee población, territorio, gobierno y soberanía. ¿Qué quiere decir sujeto de derecho internacional? Que el Estado es reconocido por otros Estados y ese reconocimiento le permite tomar decisiones en nombre del gran conjunto de personas que representa. Los Estados poseen ciudadanos y habitantes y estos componen su población, nosotros. Se encuentran en un lugar físico determinado, por ejemplo nosotros estamos en el sur de América, este es el territorio. Se encuentran dirigidos por personas que cumplen la función de decidir y liderar, poseen gobiernos. Por ejemplo, hoy el gobierno está presidido por Alberto Fernández, hace un año estuvo presidido por Mauricio Macri y así vamos eligiendo a nuestras distintas autoridades. Y además, los estados poseen la capacidad de tomar sus propias decisiones sin depender de otros. Eso es la soberanía. Muchas veces se suele confundir al Estado por algunos de sus elementos. Se habla de Estado para referirse o solo al gobierno o solo al territorio, pero es mucho más amplio. Estos elementos son importantes y lo componen, pero no se limita solo a ello. ¿Por qué es importante entender al Estado? Porque es este el encargado de asegurarnos el goce de nuestra ciudadanía. Es el Estado el encargado de respetar y hacer cumplir nuestros derechos, así como también nuestras obligaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el gobierno de este Estado queda en manos de gente que no eligió nadie? Esto es lo que sucede con los golpes de Estado y las dictaduras, y es claramente lo que sucedió el 24 de marzo de 1976. Cuando las personas se adueñan del Estado por la fuerza y remueven a las autoridades electas por la ciudadanía, de pronto los ciudadanos pierden todos sus derechos y quedan a merced de la voluntad de personas elegidas por nadie, pero con la capacidad de usar la fuerza para imponer sus propias condiciones. Por eso hablamos de terrorismo de Estado para referirnos a estos momentos, ya que hacen uso de toda la estructura del Estado, su personal, que son las fuerzas de defensa como las fuerzas militares, también las de seguridad, como las fuerzas policiales, pero también sus recursos materiales, su dinero, sus edificios, transportes y todo lo que quisiesen. Un Estado sin ningún compromiso ni deber con sus ciudadanos y con todo el poder a su disposición para hacer lo que quiera, es un Estado totalitario que pone en riesgo la integridad de las personas. De allí en más que todas las sociedades modernas, acordemos que la democracia es el mejor sistema para convivir al interior y entre distintos estados. ¿Quiere decir esto que las democracias son perfectas? No. Aún presentan muchas deudas, por ejemplo el caso de la democracia argentina que aún se debe un mejor pasar para todos sus ciudadanos, en el cual la desigualdad no sea tan agobiante. No obstante, la democracia nos ofrece un sistema donde todas las voces son escuchadas, todos elegimos a nuestros representantes y todos podemos ser elegidos para representar a los ciudadanos. Tanto cuando estamos de acuerdo como no, con nuestras dirigencias podemos expresarnos y hacerlo sentir a través del voto, que es el medio por excelencia para dirimir nuestras diferencias, de una forma organizada y pacífica. En la democracia, el uso de la fuerza es solo una excepción y no puede ser la regla. Y, cuando la democracia se viola, la fuerza es el primer recurso al que echan mano para imponer sus voluntades, tanto hacia afuera, a través de guerras, por ejemplo, como hacia adentro, a través de la represión indiscriminada. Retomando el caso de la última dictadura argentina, cabe analizar: ¿por qué hicieron un golpe? ¿Era gente de buenas intenciones con malos métodos? No, claro que no. La última dictadura en el país se estableció para disciplinar a una sociedad argentina en la que había pleno empleo y los trabajadores ocupaban un rol central. De hecho, bajo la excusa de perseguir la subversión y las guerrillas, no hicieron otra cosa que atacar a los trabajadores. La amplísima mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, operarios de fábricas, delegados gremiales que luchaban por condiciones de trabajo y por un país con mayor igualdad. Al concluir la dictadura a cargo de las Fuerzas Armadas, con Videla, Viola, Galtieri y Viñone, Argentina fue un país empobrecido, endeudado y atemorizado. Y eso no fue un error, ese era el proyecto. Como tal, ese proyecto era insostenible. Claramente afectaba los intereses de las grandes mayorías en el país y generaba cada vez mayor rechazo. Para mantenerse en el poder, echaron mano a todo tipo de iniciativas que apuntaran a reforzar cierto patriotismo. A cada denuncia por violación a los derechos humanos se encargaron de acusarlas de ataques extranjeros antiargentinos, o inclusive intentaron sacar rédito del Mundial de Fútbol del 78. No obstante, eso no alcanzaba. La situación era cada vez peor y la sociedad comenzaba a despertarse. Y fue así que echaron mano a la iniciativa más extrema, la Guerra de Malvinas. De eso habla el texto del profesor Balduzzi que les presento en el segundo material.
Este texto nos señala cómo el docente concibe que fue la iniciativa realizada el 2 de abril del 82. Allí el autor señala cómo esos territorios son efectivamente argentinos, aún lo siguen siendo, y cómo su ocupación ya data de casi 200 años. El gobierno militar echó mano a este sentir popular, a esta herida abierta, como la llama, para legitimarse y ganar popularidad de cara a la gente. Un desvarío, una locura, enfrentarse por las armas a una de las principales potencias mundiales, con siglos y siglos de tradición en guerra, que además contaba con el apoyo de todas las demás principales potencias. Así, finalmente el texto cierra con una conclusión que no es otra cosa que la de la importancia de la democracia. Luego de este texto tenemos también un par de consignas para trabajar. Tenemos la consigna 1, que dice: identifica cada uno de los conceptos que no entienda utilizados en el texto y busque su definición para clarificar su significado. Luego elabora una lista de sus definiciones. Acá tenemos 3 ejemplos, el de efeméride, dictadura y guerra. Ustedes pueden seleccionar el que quieran. Este ejercicio es ni más ni menos que el ejercicio que hacemos cada vez que leemos un texto, porque cada vez que tengamos una palabra que no entendamos, debemos clarificarla. No sigamos leyendo si no entendemos los conceptos que se utilizan en un texto. Por eso se nos complica la comprensión. La idea acá es que podamos entrenar cada vez más la lectura. Y luego dice: responde a las siguientes preguntas. A. ¿Qué es el Estado y por qué es importante conocer el Estado para los ciudadanos? Bueno, esto completamente ligado a lo que dijimos sobre la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué rol tiene el Estado con respecto a nuestros derechos y obligaciones? Después tenemos la pregunta B, que dice: ¿qué se conmemora todos los 24 de marzo en Argentina? Lo mismo, lo pueden buscar, pueden volver atrás este video y escucharlo, o pueden encontrarlo en el texto, está todo. Es muy concreta la respuesta. C. En su opinión, ¿por qué es importante conmemorar la Guerra de Malvinas? Y eso ya es una reflexión más de tipo personal. D. Dice: según Juan Balduzzi en su texto Malvinas, ¿por qué la dictadura militar llevó adelante la guerra con Inglaterra? Bueno, es cuestión de leer el texto y ver qué es lo que nos quiere decir el autor. Y por último dice: escriba un texto de opinión en el cual explique cuál es la importancia de la democracia para el respeto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Entonces vemos cómo empiezan a jugar todos los conceptos entre sí. Cómo hacemos jugar educación cívica con ciudadanía, Estado con ciudadanía, democracia con ciudadanía o Estado con democracia. La idea es que, teniendo cada vez un mejor manejo de todos estos conceptos, de pronto ya los podemos usar más libremente y más correctamente. Así que de esto tratan estos 2 primeros materiales de clases. A continuación yo les voy a alcanzar un tercer material que va a ser el con el que vamos a trabajar de acá en adelante. Pero necesito que podamos completar estas 2 actividades. Por eso recuerden que siempre pueden contar con mi ayuda, me contactan en horario de clases para que no se me pierda el material, y siempre que haga falta podemos concertar una clase por Zoom, una clase por videollamada, una clase por el medio que haga falta. Nos estamos manejando principalmente con el grupo de WhatsApp, pero podemos echar mano al recurso que más sencillo les resulte para justamente poder comprender todo lo que venimos trabajando. Junto a este video yo les dejo todos los materiales de clases, tanto de la primera y segunda que abordamos acá, como el de la tercera, que va a ser el con el que vamos a comenzar a trabajar ahora, que habla ni más ni menos que sobre la Constitución. Porque si estamos hablando de derechos y obligaciones, los argentinos tenemos un máximo referente en materia de eso, que es la Constitución Nacional, que es la que organiza todo el sistema de leyes, de derechos y de obligaciones justamente en el país. Así que ese va a ser el tema de la tercera clase y seguramente del próximo video. Así que les dejo un saludo y espero sus tareas y sus consultas. Saludos a todos.